Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Ya están avisándoles a las personas que se incorporen a nuestro programa de hoy. Hoy miércoles, acuérdense que tenemos un programa especial con la doctora Yoster Barradas y Clara Silva, que es preguntas y respuestas sobre educación sexual. No solamente para niños, ojo, sino que también va para adultos, adolescentes, etcétera. Lo importante es que sigamos educándonos. Para educarnos no hay edad. Siempre podemos aprender algo. Y también gracias por estar acá en el programa como todos los miércoles a las 8 de la noche, que damos a veces una magistral, a veces rompiendo mitos, que es rompiendo mitos sexuales. Y parte de la educación sexual tiene que ver con romper mitos. Ustedes la semana pasada me preguntaban qué opinaba de la educación sexual integral. Yo di mis comentarios porque es muy importante saber que una cosa es educación sexual y otra cosa es ideología en la educación sexual. Nosotros no estamos de acuerdo con la ideología de género, la implementación de políticas, que se hable de sexualidad, de los movimientos LGTB a los niños pequeños, que afortunadamente se están tomando medidas y hay una reacción a nivel mundial sobre este tipo de temas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Hungría, que acaba de prohibir que se les niños de ideología de género. Y me parece perfecto. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pedro, buenas ¿Cómo noches, te ¿cómo va? estás? Espero que funcione bien tu micrófono. Ojalá, que para mí es cuando hace interferencia que entra Clara, que hay interferencia ahí, creo. Ya, pero lo que tiene que hacer es apagar el micrófono en caso de que No, la no que lo estés tiene que hablando. apagar, pero lo que tiene que apagarle es ella cuando yo hablo y así sucesivamente para que Exacto, no y haya, ajá, viceversa, exacto, ¿no? exacto. Bueno, les estaba comentando del tema este de la ideología de género, lo que pasó en Hungría, Ah, que sí, prohibieron que se les hablara de ideología de género a los niños y además que los movimientos LGTBI se comentaran con niños pequeños, porque hay que fomentar siempre el respeto por otras orientaciones sexuales, pero no fomentar el cambio de sexo, por ejemplo, en niños pequeños, porque hay mucha confusión, es un periodo indiscriminado de la infancia que no se debe, sí, no ahí. tiene por qué mencionar estos temas porque ni siquiera a ellos les interesa ni tienen la madurez para entender qué es lo que pasa con este tipo de orientaciones diversas y orientaciones Sí, sexuales. se dejan Y influenciar por lo que están viendo y lo que están oyendo, porque ellos están experimentando, están conociendo, y entonces a la hora de la chiquita, ¿qué es lo que es esto? Porque yo veo una cosa en mi casa, otra cosa es lo que me están diciendo en la calle, por decirlo así. Están indiferenciados incluso especialmente. el partido de Hungría-Alemania, Alemania quería iluminar el partido con la bandera del movimiento LGTB, querían ponerla, iluminar todo el estadio, porque Hungría fue la que prohibió este tipo de información en niños y ellos protestaron y no lo van a hacer, porque es una falta de respeto. Es una Alemania falta de puede ser respeto, muy progre, pero tiene que respetar las ideas claro. de otros. O sea, así como respetamos las posiciones de determinadas orientaciones, esas orientaciones también tienen que respetar las de las otras personas. Clara, por favor, muta tu micrófono. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te ¿Me escucho, pero con un escucha? poco de ruido. Qué raro. Estoy como Sí, yo el otro día. sí, Yo estoy, yo te siento, te escucho muy bien. ¿Y tú y ya. yo, Sí, yo te escucho bien, pero ahorita más bien bajó la interferencia. Sí, bajó ya. Ya bajó, ya estamos más Muy bien, tranquilos. muy Bueno, bien. el otro día nos Buenas pidieron noches. que habláramos. Bienvenida, Clara. Gracias. Nos habíamos Hola, quedado Joyce. Nos Hola habíamos Clara, quedado ¿cómo en andas? cortos el otro día hablando acerca de la educación sexual. ¿Por qué era importante la educación sexual? Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que muchos padres piensan que hay que esperar que el adolescente hable, o el niño hable, o el puber hable. Pero resulta que si no hablan, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué pasa? Si no hablas, no hablas tú tampoco como adulto, como padre.
Estamos hablando acá de la educación sexual en familia, es decir, Muy dentro del bien, hogar, no a nivel de escolar. ¿Ok? ya muy Entonces, bien. ¿qué ¿Puedo elementos, intervenir? sí, qué elementos son importantes o se deberían tener en cuenta en la educación sexual? Bueno, yo podría agregar un poquito más en relación a esto. Primero, los padres deben hacer un vínculo afectivo sólido, donde el niño no sienta temor a preguntar lo que le está ocurriendo, porque la sexualidad empieza a ocurrir en su propio cuerpo cuando estás pequeño. Cuando tú te miras tu zona genital y ves y encuentras una parte de ella, que es, por ejemplo, los niños varones descubren su pene y quieren curiosear y van y ven que la hermanita o otras niñas no tienen pene, sino tienen otra parte que está como sellada. Entonces ellos empiezan a preguntar cosas, los niños preguntan, ¿por qué yo sí tengo y ella no? Y esa es la primera pregunta que hay que responderle a los niños, cuando ellos con curiosidad exploran su cuerpo. Pero esto tiene que ser basado en ese vínculo afectivo, es un vínculo cariñoso, es un vínculo no de violencia. Yo tengo algo que hacer una crítica a nuestra cultura, y es que hasta esta mañana estaba escuchando a alguien que decía, bueno, pero si es que no se corrige con golpe el árbol que crece torcido. Y hablaba de la violencia para corregir comportamientos porque hizo algo indebido y entonces el padre o la madre pega, golpea. Ese padre establecer un vínculo que se inicia desde ese ángulo, pues definitivamente el niño va a sentir temor, porque esas preguntas para el niño son como extrañas, como no hablan, y él tiene esa curiosidad, dice, no, y si pregunto y me golpea, o si pregunto y no le va a gustar a mis padres. Entonces, debemos eliminar todo tipo de violencia, verbal o física, y por ahí comienza el vínculo. Entonces luego, más adelante, el niño al sentir confianza cuando está con el padre, definitivamente dice, puedo hacerle las preguntas que yo quiera. Mi papá no se va a molestar o mi mamá no se va a molestar si yo pregunto cosas que quizás yo nunca he oído en mi casa. Por ahí se comienza. O sea, no es cuando el muchacho pregunta, es que mi hijo no pregunta. O sea, ¿qué pasó en ese proceso, en esa etapa, desde que era pequeño hasta hoy, que ya está en la adolescencia? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue ese vínculo? Y definitivamente ya en esa edad el muchacho está en condiciones de él averiguar sus propias respuestas. Los Ahora, jóvenes, el problema es dónde va a averiguar esas respuestas, señor. por ¿Qué es lo supuesto, que pasa con esto? ¿Dónde las Claro, averigua? porque esa curiosidad que tengo me la va a resolver la persona que sabe bastante de eso, que es mi amigo o mi amiga. Se la sabe Ujú. todo. Y la respuesta que le va a dar precisamente no es la correcta, porque la está basando en su experiencia y lo que me han dicho, le han leído. Pero me resuelve mi incógnita, por lo menos me oye y me dice lo que yo ando buscando, esa respuesta. O alguien de verdad que le tenga mucha confianza, pero que si no sabemos si tiene de verdad la formación como tal, que por eso es tan importante ganarse la confianza de los hijos. Ojo, los padres no pueden ser amigos de los padres, los hijos no pueden ser amigos de los padres, pero sí ganarse la confianza de los padres y los hijos para poder conversar de cualquier tema. Y el que si no saben el tema o cómo aclararlo, pues buscar ayuda y decirles de verdad, sinceramente, no sé de esto, pero vamos a buscar, vamos a leer, vamos a preguntar para poder resolver esa incógnita. Porque a la misma edad, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de conocer de sexualidad? Si nos basamos en las youtubers que están por allí, que cada mensaje que están dando es peor que el otro, imagínate la confusión de términos, la confusión de funcionamiento sexual que van a tener estos chicos. Entonces las chicas van a votar a los chicos porque resulta que no las complacen como ellas quieren. Y los chicos van a votar a las chicas porque no se comportan como dice la youtuber. O sea, Exactamente. ese mensaje que nos están dando a los chicos de verdad que es peligroso, muy peligroso. Hola a todos los que se están uniendo. Hola, Alonso, ¿cómo te va? Es Hola, cierto lo Alonso. que dices. Lo que pasa es que el tema, cuando yo te hablaba, Clara, de los contenidos que deberían darse, por ejemplo, muchas veces tienen que ver
con métodos anticonceptivos. Por ejemplo, un adolescente, un chico de 16 años, les hablan de los anticonceptivos, les hablan acerca de cómo se usa el condón, que deberían usar condón, les hablan de las infecciones, cuáles son las formas de contagio, pero nunca es tan precisa la información, o sea, es una información genérica. Por ejemplo, te pueden decir, enseñar cómo se usa el condón, pero de qué te protege y de qué no te protege el condón. Porque el condón no protege de todas las infecciones de transmisión sexual. Pero si tú escuchas a un influencer o un influencer, hombres, no sé si han dado cuenta que casi no hay. Casi siempre son mujeres las influencers. Y ellas dicen, por ejemplo, que el condón te protege de embarazos no deseados y de las infecciones de transmisión sexual. Pero las infecciones donde hay contacto piel con piel no te protege el condón. O sea, porque te protege solamente una parte del cuerpo del pene. ¿Cuáles son esas infecciones que no protegen? Bueno, y Joyster, que es la experta, nuestra médico del equipo, vamos a escuchar. Y después yo voy a agregar otra cosa. Lo que es el herpes y el BPH, si está en la zona del pubis, por supuesto, eso no lo va a cubrir el condón. Y así sea el condón femenino, tampoco te protege esa zona. Entonces, por eso es tan importante saber de verdad y estar claro, que conocer a esta persona y cuáles son entonces las lesiones que se presentan allí. Lo que yo siempre les recomiendo a los chicos cuando van a iniciarse sexualmente es que cada quien vaya a su médico, al ginecólogo y él al urólogo, se haga un buen chequeo, se haga sus exámenes de sangre. Cuando de verdad confíen uno con el otro, comiencen o inicien esas relaciones sexuales, pues ya sea con condón, pero saben que no tienen alguna de estas infecciones. Y si la quieren tener sin el condón, entonces, pero estén claros que no corren el riesgo de infectarse, pero que van a ser fieles uno al otro, ojo. Porque hoy salimos bien, estamos perfectos y resulta que, bueno, ya estuve con él y pasó mañana, pues estoy con otra pareja y la otra pareja se estará cuidando. ¿Qué está pasando? Entonces, por eso es que hay que saber de verdad mantener esa unión, ese respeto hacia la pareja que estamos teniendo en ese momento. Lo que pasa es que también hay muchas personas, muchos adolescentes que dicen, no, ya la conozco, hace 2 meses, ya no voy a usar condón porque ya la conozco. Y está sana porque no tiene ningún síntoma. Y eso es muy común que suceda. Sí, porque nosotros tenemos aquí una S de sano. No, es que hay que conocerse de todo punto de vista. O sea, lo ideal es si vas a iniciar actividad sexual, perfecto, con un condón. Pero mientras estás usando el condón, comienza a hacerte los exámenes. Si tú de verdad respetas a esa persona que tiene a tu lado, pues te va a decir, vamos y nos hacemos los exámenes. Pero ¿y por qué me va a decir los exámenes? Si yo no me la paso con todo el mundo. Es que no sabemos. No sabemos. Bueno, yo creo que hay que agotar. Nuestra cultura no nos permite hacer eso que tú propones, que me parece fabuloso. Pero decirle a la mamá o al papá, mira, me voy a hacer unos exámenes, dame el dinero, es un poco cuesta arriba. Realmente estamos preparados para orientar a nuestros adolescentes a la hora de elegir iniciar su práctica sexual. ¿Y con quién? El momento y con quién. Ojalá eso que tú nos estás contando, Joyster, pudiese ser tomado como una norma cuando tú te enteras que tu hijo ya tiene una noviecita y le preguntas, a veces les da miedo a los padres preguntar que si tienen relaciones. O la niña o la joven, sobre todo la joven, que el padre o la madre sepa que tiene un noviecito y que los padres se sienten con ella y le pregunten. Es muy cuesta arriba. Nuestra cultura está diseñada para hacer realmente muy punitiva, muy criticada, muy maltratada. No le hablan ni de la menstruación a los niños o a las niñas en su etapa de la menarquia. Las niñas descubren. Yo hasta en la tarde estaba conversando con una amiga y ella me decía, es que mi mamá no me dijo, yo me asusté cuando yo empecé a sangrar en la silla, en el pupitre del colegio. Y cuando se levantó, fue al baño y vio que estaba llena de sangre. Y se acercó a su maestra y la maestra la mandó a su casa. Ella estaba aterrada, ella pensaba que se iba a morir.
Fíjate lo grave que es una falta de educación adecuada. Ni las madres enseñan, los maestros tampoco, porque ella me contaba que la maestra lo único que le dijo, ponte esta toalla y vete a tu casa. Y la mandó a la casa, no le explicó nada más. ¿Qué tal? Claro. Entonces, que tenemos que hacer un trabajo muy serio, muy sistemático, para primero quitarle los tabúes y los mitos a los docentes, a los maestros. Eso es importante. No, yo creo que voy más atrás. A los políticos, a los que dictan las leyes, a los que dictan las normas, luego a los directivos del Ministerio de Educación, que ellos son los que dan los lineamientos. Acaban de aprobarse unos lineamientos muy lindos en el papel. ¿Cuáles son las acciones que va a generar ese documento? ¿Cuáles son las acciones? Sí. ¿Qué debe hacerse con los docentes? ¿Qué debe hacerse con los padres? Porque esos lineamientos del Ministerio de Educación, que habla de educación sexual, tiene que incorporar a los padres también. Si no, estamos haciendo una mesa sin una pata importantísima, que sería la de los padres. Y luego la de los mismos adolescentes. ¿Tú recuerdas una vez una experiencia que tuvimos en Venezuela, que conocimos a una ONG? Esa ONG trabajaba con los adolescentes y hacían grupos, porque como se sabía que quienes educaban primero eran los adolescentes, entonces esa ONG se dirigía directamente a enseñar a los adolescentes, pero bien enseñados, con estrategias, con grupos. Entonces los muchachos creaban club en su colegio. ¿Recuerdan esa ONG? Esa ONG que nosotros conocimos hace muchos años atrás, más de 30 años, 20 años atrás, donde ellos enseñaban, formaban grupos de adolescentes. Exacto. Creo que estoy extendiéndome mucho. Sí. No, mentira, pero está muy interesante. Rafa León, que está por acá, qué gusto de oírte. Ya sé que tuviste COVID, espero que estés mucho mejor, Rafa. Un placer que estés conmigo. Acá otra persona nos dice, en todo caso, que den charlas para los padres, pero nadie más debería venir a decirme cómo. Ese es el dilema que tenemos con la educación sexual, no solamente en el Perú, sino en toda América. ¿Por qué? Porque los padres no quieren que les hablen a sus hijos de sexualidad, quieren hablarla a ellos, pero ellos no la hablan y no se sienten preparados, tampoco los maestros están preparados. Es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Por eso, una propuesta mía es formar adolescentes, porque la única manera es trabajar directamente con el adolescente para que las futuras generaciones puedan solucionar este tema. Porque si tú preparas a un adolescente en todo lo que tiene que ver formación sexual, educación sexual, información sexual, pero científica, ellos van a replicar esta información en sus hijos. Cosa que no sucede con nosotros, porque a mí no me hablaron de sexualidad, a mis padres tampoco les hablaron. Yo hablé con mi hijo porque estudiaba sexología cuando él era chico, y hacía la maestría, pero no es lo común, no es lo que pasa normalmente. Entonces lo importante es que tú tienes que empezar de algún lado a formar a la gente para que esa información sea replicada y pueda producirse después esta replicación vertical u horizontalmente. Pero por la ahí otra es que empezar, la información no, la información sea para papá y mamá, porque acuérdate que las veces que hemos hecho talleres para padres, van las madres y los papás no, porque es que nosotros sabemos de eso. no se te escucha. Apaga tu micrófono, Clara, y habla de nuevo. Ok. No te entendimos, señor. Que el problema es que se supone que los talleres son para papá y mamá, pero la mayoría de las veces van las mamás y los papás no quieren ir porque ellos saben de sexología, de sexo, como dicen. Entonces el problema, si no tenemos o estamos de acuerdo con el vocabulario que usamos y la información que damos, entonces ¿cómo transmitir esa información a los chicos? Claro, exactamente. Ese es el tema, o sea, que muchas veces los padres no quieren que se hable y no hablan tampoco, no se sienten preparados, es un problema realmente, y no participan en la educación sexual. Acá nos continúa la respuesta, porque luego la pregunta, porque luego empiezo a meter ideologías de género y cosas que no siempre se alinean en lo que queremos para nuestros hijos. Pero actualmente existen los pines parentales, que ya se implementaron en España, en Alemania, en algunos países europeos, donde un padre tiene derecho a ver el contenido de la información sexual que se le va a dar a su hijo en los colegios. Eso tiene que implementarse acá. Y que el padre decida, bueno, se reúne con el colegio, con los profesores,
o con la reunión, cuando hay reunión de padres y familia, y hablan del tema. Si tú no estás de acuerdo en que le den educación sexual en el colegio, le dices, no es obligatorio, es una materia electiva, no obligatoria, en el caso que tú no quieras que lo lleves, tú decides eso. Pero los contenidos no deben contener ideología, deben contener información sexual. Pero el problema está en que la información sexual que te puede dar el colegio no es la que quieren los adolescentes. El adolescente quiere saber otras cosas diferentes a las que el colegio les quiere dar. Ellos quieren saber, por ejemplo, qué tan buenos son en la cama, o sea, cómo pueden ser buenos en la cama, cuánto miden sus genitales, cuánto dura un coito, por qué no puede tener más de 2 coitos seguidos o 3, cómo es la respuesta sexual, cómo se da la función sexual. Si masturbarse muy seguido es malo, cuáles son los beneficios de la masturbación. Esa información el colegio no se la van a dar y los papás tampoco, sin embargo deberían dársela, porque la sexualidad no solamente es salud, sino también es placer y disfrute. Pero no sé qué piensan ustedes. Importante es lo que estás diciendo, pero que les digas que eso lo sabes o lo sabemos porque eso fue una encuesta que se le hizo a los estudiantes antes de dar un taller, porque nos pedían que les diéramos una cosa y resulta que decidimos que se le hiciera una encuesta a los chicos para saber qué es lo que querían, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que querían los profesores, porque la curiosidad de ellos va más allá. Ya a lo mejor han experimentado o lo que me han dicho, y me han dicho esto, he oído esto, y resulta que eso es lo que a mí me interesa. ¿Será verdad lo que me dijeron? ¿Será en realidad que debo hacerlo de esta forma? ¿Es verdad que tomándome esto voy a evitar relaciones sexuales? ¿Es verdad que cuando tengo relaciones de pie no salgo embarazada? Esas cosas que son las que ellos curiosean, porque es que los muchachos te dicen, si tienes relaciones de pie, no sales embarazado. No, la cosa no es así. Con la primera relación sexual no vas a salir embarazado tampoco. Entonces son de verdad abarcar todo lo que les interesa a los chicos, pero que los padres estén enterados, como bien decimos, estén enterados de lo que se les va a hablar, para cuando a lo mejor el chico les va a decir, me dijeron tal cosa, los padres no se sientan como que saben más. Entonces, hablar, porque hay que hacerse un triángulo, que lo que dijo claro. Profesores, chicos y los padres. El adolescente va a querer aprender mirando pornografía. Lo que pasa es que la pornografía se ha convertido en el educador sexual, claro. Sí, yo quiero hacer referencia a una experiencia que nosotros vivimos. Tú estabas, Pedro, estaba yo, Esther, y estaba yo, que fue muy nutritiva. Y la tengo que relatar porque fue una experiencia tan grande, nos abrió mucho los ojos a nosotros que somos los expertos y que de alguna manera nos dice que sí se puede hacer. Hace un rato yo decía que aquí para nosotros era bastante difícil en nuestra cultura hablar del tema, y es cierto. Pero ¿recuerdas el grupo que viajaba, que hacía intercambio cultural? Sí, y que nos contratan? ¿Cómo se llamaba? AFS. AFS. Muy bien, ese grupo eran en Venezuela había una época donde había intercambio cultural. Acá también existe el grupo. Aquí existe el grupo. Bueno, ese grupo, por su filosofía que habían fundado esa agrupación, decían que consideraban que los muchachos eran embajadores culturales, embajadores de nuestra cultura, pues. Bueno, y ellos, los padres decidieron que los muchachos debían aprender, por ejemplo, a hacer las comidas típicas del país, los bailes típicos, les enseñaron teatro, les enseñaron muchas cosas, hablaban de valores, hubo talleres de valores. Y nos contrataron a nosotros, ¿recuerdas? Para que nosotros le diéramos unos talleres de educación sexual, porque yo les preocupaba que su hijo, que estaba en la adolescencia, porque estaban en 4º o 5º año de secundaria, pudiesen salir embarazados o embarazadas, cualquiera de los dos términos. Bueno, y yo recuerdo que tú diseñaste, Pedro, que fue bien interesante, una dinámica donde una vez terminado el curso, los muchachos hacían preguntas, y había una reunión final donde estaban los padres y donde estaban los adolescentes.
Bueno, entonces los adolescentes prepararon preguntas para hacérselo a sus padres de manera anónima. Y fue muy interesante ese intercambio. Inclusive, la dinámica del ejercicio era que tú pasabas con una cestita y cada padre tomaba una pregunta. Cada hijo había hecho una pregunta y luego la ponía en la cesta y posteriormente los padres tenían que tomar un papelito. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas que hubo una oportunidad que un papá no quiso tomar el papelito, ¿ok? Pero bueno, ya eso es una excepción. Miren lo que pasó. Los padres sacaron los papeles y había padres médicos y había padres con niveles académicos elevados. Habían otros que tenían menos nivel, pero bueno. Y para nosotros fue un impacto cuando esos padres sacaban los papelitos y no sabían dar respuesta. Y luego el hijo o cualquiera del grupo de los muchachos se ponía de pie y daba la respuesta. Fue como un despertar. O sea que los hijos después del curso habían aprendido más que los padres porque tampoco habían recibido la información sexual, en resumen. ¿Te acuerdas? O sea, claro. Es una experiencia muy interesante realmente. Ahora acá nos dice Geraldine que ni en el colegio ni los padres pueden dar ese tipo de información. No la pueden dar, lo que pasa es que no la quieren dar. Y además, si no la pueden dar es por falta de información y tendría que buscar información. Para hablar con tu hijo sobre sexualidad, sobre placer sexual, sobre la curiosidad que tenga tu hijo, tienes que tener formación, no tienes que ser un experto, tienes que buscar información seria en páginas científicas cuando tienes dudas, o si no, buscarlas con tu hijo. Pero es un tema el cual deberías tener la confianza para poder hablar, y esa confianza se genera a través del diálogo sobre temas sexuales, porque la sexualidad es inherente al ser humano, lo que tú decías, Clara, y tú, Yocho, nosotros nacemos con placer sexual, lo que nos decía Bianco con la mañana. O sea, el ser humano nace y antes de nacer también tiene respuestas sexuales, tiene respuesta eréctil el hombre, el niño, mejor dicho, el feto. Después cuando nace el niño tiene erecciones, siente placer cuando se toca el niño y la niña. No será un placer como un adulto, pero sí tiene que ver con sexualidad. Es un placer sin erotismo, pero no hay que ocultarla. O sea, no tenemos por qué negar la existencia de ese placer. Más bien hay que enseñarle a disfrutar no solamente del placer sexual, sino de todos los placeres que te da la vida, ¿no? Exacto. Desde comer un chocolate, un dulce y disfrutarlo realmente de forma placentera y no comerte el helado, mandártelo de una sola vez, porque eso es lo que hace que uno no disfrute de la vida, porque te pasa volando y no te das cuenta. No aprendas a saborear las cosas. Y te va a pasar lo mismo cuando tengas relaciones sexuales. Cuando ya seas grande o cuando te masturbe, va a buscar el orgasmo y la eyaculación como un fin inmediato, en lugar de disfrutar de todo el proceso que se da en la masturbación, que es el autoconocimiento, tocarse no solo los genitales, sino otra parte del cuerpo, etcétera. Sí, aprender que ¿sí? el placer no es solamente una penetración, que el placer es a través de todo el cuerpo. Olerse, mirarse, tocarse, oírse, todo eso forma parte del placer. Todos los sentidos. Si no se dan las herramientas y los medios necesarios para implantar en la sociedad lo que es la sexualidad, nunca se va a poder tomar en serio la sexualidad como materia indispensable en la formación. Es cierto, en la carrera de medicina, la sexología no se da. No se da. Ni nada. No se da como materia en ninguna universidad del mundo, no solamente acá en Latinoamérica. Ahora ya hay carreras que tienen la sexología como especialidad, sobre todo en la medicina. Pero nosotros en estos programas lo que tratamos de dar es este tipo de información, porque a veces damos clases magistrales de lo que es respuesta sexual, función sexual, lo que es el deseo sexual, la frecuencia sexual, etcétera, para que puedan tener herramientas, ya que no hay otra vía de informarse, a no ser que sea a través de textos, pero la gente ahora no lee. Prefiere ver televisión, entonces la pornografía, lo que tú decías, la van a adquirir a través de la pornografía, que es un pésimo educador sexual para un adolescente. Un niño no debería ver pornografía. Ahora han puesto límites también a la pornografía y a las películas de contenido erótico. Entonces, lo que pasa está sí. bien, pero fíjate que, o sea, cuando tú te metes en un contenido de eso, dice, usted es mayor de edad. ¿Cómo sabe
que es mayor de edad, porque yo puedo poner, no, yo tengo 15, no, yo Claro. tengo aquí ahorita 22 años y me van a dejar entrar. Entonces, ¿cómo saber de verdad esta gente que está distribuyendo este tipo de material, quién es el que está interactuando con en ese momento? No. Entonces, Ah, si le pone 22 años, ahí sale. Y de por sí a ellos les conviene de todo punto de vista. claro. Pero acá nos dice, por ejemplo, que somos curiosos, buscamos información y con un clic en el celular tienes acceso a las redes y a información sexual, igual que en Google. Pero mucha información de Google la puede subir cualquier persona. Sí. O sea, tú ves a Wikipedia, cualquiera puede publicar en Wikipedia, perdón. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que la información la tienes que buscar en fuentes adecuadas, en páginas científicas, no en blogs. O sea, ¿qué hace con una bloguera que te va a hablar de su experiencia personal, de lo que le dijeron sus amigas, y no con una información científica? Entonces, ese es un problema realmente. Antiguamente, y no sé si sigue pasando, muchos padres llevaban a sus hijos a una prostituta por primera vez. Todavía pasa. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos piensan que lo hacen con los varones. A una niña jamás la llevarían a un prostíbulo de hombres para que tengan relaciones. Y hay prostíbulos de hombres porque hay prostitutos, ¿no? Entonces, y prostitutas. Pero lo que pasa es que quieren que el hijo hombre tenga experiencia, que ella sepa, porque él tiene que ser el maestro. Y el hijo hombre siempre le va mal, no quiere ir. Y si no lo llevan los padres, lo mandan con los tíos o con los primos. Y la primera experiencia, que generalmente es traumática, en un prostíbulo es peor todavía. Entonces ahí vienen todos los problemas que se generan después en relación a las disfunciones sexuales. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero eso sigue pasando. Y lo hacían para que sea un hombre, un hombrecito ya, y que demuestre que es experimentado y sabe la primera vez que debe estar con una pareja. Sin embargo, la primera vez o las primeras veces el chico no tiene por qué ser un experto, no tiene nada que demostrar. Si no tiene experiencia, ¿qué va a demostrar? Pero la presión social y la sociocultura hace que tú pienses que para tener actividad sexual cuando la tengas, hayas tenido una experiencia, tienes que demostrar que eres el Superman en la cama, o un gladiador que vas a demostrar lo máximo que eres, ¿no? Claro, tú Fíjate estabas algo, hablando... cuando los chicos los llevan al prostíbulo, si por casualidad se consigue con una persona que de verdad entienda que es su primera vez y de verdad como que lo lleve de una forma moderada, de una forma educada a querer iniciarse, probablemente le va bien. Pero este es un negocio y el negocio es salir rápido del cliente. Que vamos a enseñarle, apúrate y vámonos. Pero eso no lo ven, sino vamos a hacerlo hombre, porque eso es lo que te lo llevan porque vamos Claro. a hacerlo hombre, porque le llaman, tiene que hacerse macho. Eso no es hacerlo macho nada. Tú no sabes de verdad por las cosas que pasan los chicos cuando van a una situación como esta. O así sea cuando se inicia, como digo yo exageradamente, detrás de la puerta. No están los papás, vamos a hacerlo ahorita porque hay que aprovechar el tiempo. Ese Y además, aprovechar el tiempo con tanto carrera y con tanto susto, las cosas no salen bien. claro, pero además es que piensa que si no va a una casa de citas, si no se inicia rápido, se va a convertir en gay. Es otra de las cosas que piensan. Entonces, como si eso fuese generado por una actividad sexual. ¿A qué edad se debe empezar a hablar de sexualidad con un hijo? Es bueno empezar uno como padre o esperar que nos pregunte. Eso es lo que hablamos al principio. Si espera que te pregunte, no te va a preguntar nunca. Tienes que tocarle todo el tema. Claro, ¿a qué edad se empieza? Bueno, desde el momento que el niño pregunta por las partes de su cuerpo, o porque ve a su papá que tiene un pene más grande y él es un pene chiquito. Son momentos, es el momento oportuno de aclarar. Y sobre todo, ¿saben qué? Cuando preguntan por el nombre de sus partes y le decimos el nombre correcto, eso es educación sexual. Le decimos pene al pene y a la vulva de la niña se le dice vulva. Inclusive hay personas que dicen vagina y eso no es cierto. La vagina está dentro, es una abertura que está dentro de la zona genital de la mujer. Uno de las 3 aberturas que existen en la zona vulvar. Entonces, definitivamente, es importante que empiecen respondiendo esas preguntas tan sencillitas. Ahí se comienza a educar sexualmente. Cuando el niño siente que su padre le está dando
o su madre una respuesta adecuada a esas partes de su cuerpo. Igualito, más adelante, va a seguir preguntando. Hay una pregunta que las madres, sobre todo, les da miedo. Cuando el pene del niño se pone duro, se endurece, tiene una erección, vamos a darle el término correcto, y el niño le pregunta, mamá, ¿por qué se me pone duro? Esa pregunta hay que responderla, aunque ustedes no lo crean. Tienen que responder a los hijos. Y cuando la niña le pregunta, ¿y por qué él tiene un palito y yo no lo tengo? Esas son cosas que tenemos que reforzar, le decimos, porque ella es niña, es una niña, y tú eres un niño. O sea, ya hablamos de a qué sexo pertenece. Tu sexo es mujer y tu sexo es hombre. Desde ahí estamos educando. Nosotros creemos que hay que darle una charla. No, son pequeñas preguntas que no generan ansiedad ni estrés al padre. Porque si el papá o la mamá hace esto, pone los ojos redondos y hace esta aspiración de aire sonora, el niño se va a dar cuenta que hizo una pregunta incómoda o que hizo una pregunta que no es. Entonces, la actitud, tan igual como que le vas a responder. Necesitas tomar la pregunta con calma y responder con calma, y si no sabes, dile, yo en este momento no me acuerdo, pero vamos a investigar, ¿qué te parece? Y vamos a abrir la computadora y buscamos la respuesta. ¿Qué les parece? Los niños pequeños son sumamente inteligentes, sus hijos son muy inteligentes, y una de las cosas que más les llama la atención a los niños es la parte que tiene que ver con la sexualidad. Más que la matemática, que la física, que la biología. Les gusta saber sobre su sexualidad. Y hay un que siempre te dice, no le hables de eso porque ellos están muy chiquitos para entender. Cosa que es completamente falsa. Lo entienden perfectamente, por supuesto, adecuando al vocabulario que ellos tienen. Porque ustedes no pueden hablar de sexualidad a un niño de 5 años igual a un niño de 12 años o un niño de 18 años. Van a hablar a lo mejor el mismo tema, pero tienen que adecuarlo a la edad y darles la respuesta que ellos están esperando, ¿ok? Porque como dice Clara, ustedes no vayan a dar una clase magistral, no, ellos están preguntando ¿qué es el pene? Usted tiene que decir, el pene es un órgano que tienen los varones, por decir. Ya se quedan tranquilos. No, el pene tiene cuerpos cavernosos, tiene venas, tiene arterias. O sea, esto está muy aburrido. Nada, el pene es una parte del varón y se llama así. Por decir una respuesta, lo estoy pensando. Cuando tenga 12 años, ahí sí tiene que explicarle. Tiene prepucio, tiene esto y ya, de otra forma. Pero ya otra cosa que quiero un niño tiene que saber que hay espermatozoides, que hay óvulos, o sea, hay que empezar a explicarle eso también. Y también existen cuentos. Si el niño no pregunta, igual se lo tiene que explicar. Dentro de tu pene están el escroto, que es la bolsa que contiene los testículos, ahí crecen los espermatozoides, todo eso es capaz de entenderlo muy bien un niño de 5 o 6 años. Ahora sí, pero se hace difícil cuando una madre tampoco ha tenido ni tiene información, porque se siente también reprimida, ya que depende mucho de la educación que la madre ha tenido. Toda nuestra sociedad ha sido reprimida sexualmente. O sea, los padres, por eso uno tiene que cambiar también como adulto, por eso estos programas, tu forma de ver tu sexualidad. Y acá hay mucha gente que puede tener hijos o no tiene, pero va a tener hijos. Tiene que entender que la sexualidad es algo natural, inherente al ser humano, y que hablar de este tema también debe ser visto como algo natural. Así como le enseñas a cruzar la calle y normas de educación, también le puedes enseñar cómo tener o cómo vivir tu sexualidad, cómo disfrutar en las diversas etapas de la vida, de acuerdo a la edad. No tienes que ser un experto, pero sí te puedes auxiliar de libros, que hay muchos libros ahora para niños, y puedes revisarlos con tus niños. Niños de 3, 4 años puedes leerles cuentos de sexualidad. Y yo añado lo que dijiste, Clara, que además desde chiquitos hay que enseñarle que el cuerpo les pertenece, que nadie lo puede tocar, solamente el padre cuando lo está bañando la madre y el médico en presencia de los padres. Hasta los 4 años. A partir de los 4 el niño ya puede y debe bañarse solo. Yo estoy viendo películas comerciales donde el papá le lava la cabeza a los niños que ya tienen 7, 8 años que lo está bañando. Eso ya no se debe hacer, porque ahí está cruzando los límites sexuales. Un niño tiene que bañarse solo para que no genere confusiones, porque puede ser que tú le empieces a bañar, le jabonas los genitales, tiene una erección
y genera incomodidad, tanto en el padre o la madre como en el niño. Entonces, para evitar eso, el niño hay que enseñarle a bañarse, limpiarse bien los genitales, hasta los 4 y a los 5 años ya él es capaz de bañarse solo y limpiarse solo. Eso es muy importante. Que el niño se toca y le gusta y siente placer y se toca delante de las personas, hay que decirle, entiendo que es placentero, pero eso es una actividad que hay que hacer en privado, no delante de otras personas. Entonces, toda información sexual hay que dársela a los niños. Y además enseñarle a jugar con muñecos anatómicamente correctos, que vean rompecabezas con las piezas genitales para que cuando vayan al preescolar no estén desvistiendo a sus compañeritos para ver cómo son los genitales del sexo opuesto o los de su mismo sexo. Si ellos ya saben cómo son, no van a tener esa curiosidad. Entonces, quiero decirle algo a los padres. Sí. Pueden decir, pero si yo no lo baño, seguro va a quedar mal bañado. Ajá. Déjenlo. Eso dicen siempre. Déjenlo. Que las primeras veces no se va a bañar bien, no se va a enjabonar bien. Pero enséñalo, sin tocar. A la niña de pelo largo puedes enseñarle champú. Claro, entonces los padres tienen que tener paciencia, porque los padres quieren que los hijos de una vez lo hagan perfecto, como lo hago yo. Y como yo soy instituible como madre o como padre, entonces lo voy a hacer yo. Señores, tengan paciencia. Esto, escuchen bien, esto es de paciencia. La educación sexual hay que tener paciencia. Y un tips que quiero agregar. Cuando su hijo o su hija le pregunte, que es un niño, alguna duda, alguna pregunta que parezca un poco subida de tono, pregúntenle, ¿por qué estás haciendo esa pregunta? Mire, indagar, ¿cuáles son los antecedentes de esa pregunta? Son muy importantes. Le van a preguntar, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Entonces el niño responderá, es que yo oí a una señora en la televisión que dijo tal palabra. Ah, ok. O vi a mi amiguito que contó esto y dijo esta palabra. ¿Por qué estás haciendo? Entonces, y lo vi en el internet, que estaba viendo una película y salió esto. Yo te estoy preguntando, mamá. Entonces, es muy bien saber, o sea, el niño, ¿por qué razón? Miren la clave. Preguntarle al niño por qué estás haciendo esa pregunta, porque tienes curiosidad sobre este tema, sin miedo, sin asustarlo. ¿Por qué estás haciendo esa pregunta? Fíjese que hasta la gestualidad ayuda. Hazle tranquilo como padre o madre, ¿por qué estás haciendo esa pregunta? Invítelo a que cuente por qué razón está haciendo la pregunta, porque así ustedes van a saber qué le van a responder. Probablemente, muy rara vez, va a haber respuestas que ustedes no sepan, sobre todo para los pequeños, ¿saben? Traten de no emitir juicios de valor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Los niños están preguntando por la gente gay, por los hombres que se besan con los hombres. Los niños están preguntando eso. De 7 años, es probable que hasta de 6 tenía ya la duda. ¿Y por qué esos hombres se besan? Y es una pregunta porque hay mucha información en internet, en la televisión. Y ahora este mes es el orgullo gay. A veces las personas no se inhiben a la hora de expresar o tener sus manifestaciones de afecto. Y los niños los están viendo. Y aquí hay una observación. Eviten dar juicios de valor. Pueden expresar que usted no comparte esas manifestaciones en el afuera, porque hay padres que inclusive dicen lo ideal sería hacerlo en la casa, en su casa o en sitios más privados. Pero yo respeto la posición que tiene esa persona al expresar su amor. Pero ¿por qué 2 hombres? Y no son un hombre y una mujer, los niños insisten. Me causa mucha sorpresa eso, porque están preguntando eso. Los padres están preguntando que cómo hacen cuando ahí sale esa pregunta. Hay que enseñarle valores de respeto. Si usted le dice a un hijo que eso es cochino, que eso es feo, que eso es pecado, que eso no sirve, el niño le va a dar más curiosidad. Voy a asustarlo. ¿Qué le dices, Clara? ¿Y qué le dices al padre? Al niño cuando te dice, ¿por qué esos hombres se están besando? Bueno, porque hay muchas maneras de expresar el afecto entre las personas.
Puede haber expresión de afecto entre dos mujeres, entre dos varones, entre hombre y mujer. Eso puede, existe eso. Tú no le puedes poner un dedo al sol, no puedes taparlo. ¿Entiendes? Tienes que decirle. Y cuando te Claro, dicen, ¿no? Clara, ¿y por qué mi amiguita tiene dos mamás o dos papás? Ah, bueno. Bueno, Porque eso es lo que están también. preguntando también. También en el fondo viene la otra pregunta. Ustedes tienen que explicarle que hay familias formadas por un papá y una mamá, como la nuestra. También hay familias formadas por dos mamás y también existen familias en el mundo por dos papás. Eso es real, Y eso ahora existe. hay cuentos para niños que dice fulanita tiene Sí. dos papás, Camila tiene dos mamás. Entonces, Bueno, busquen esa información también, porque se van a entonces, enterar si por se otro consigue. lado y van a pedir Sí. información por otra vía. Ahora mire, si ustedes les responden de manera violenta, si responden de manera violenta, agresiva, censurando, despreciando a las personas, a esas personas, ¿saben lo que están fomentando? Un sentimiento de homofobia. Y resulta que la homofobia es una patología en el tema sexológico. La homofobia es una patología. Eso sí está penado por la ley. Está penado por la ley y está penado como una patología dentro de las patologías sexuales. Bueno, ¿Entiende? claro, se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero muy interesante el contenido, porque ya pasamos 45 minutos y cuando nos pasamos se corta y no podemos grabarla. ¿Algo para concluir, Está. Clara? Bueno, quiero decirle, señores padres, tienen una labor muy importante, indispensable y necesaria para que sus hijos puedan el día de mañana desarrollar una sexualidad sana, placentera y responsable. No se centren nada más en responsable, porque a los niños les va a faltar el otro espacio. Claro. Entonces, muy importante. Joyce. Que de verdad cuando busquen información, que sea una información veraz, científica, y si están de verdad buscando una ayuda sexológica, que sea la persona adecuada y que tenga una formación sexológica completa. Porque lamentablemente estamos viendo una cantidad de personas que se dicen sexólogos y lo que están haciendo es complicar la situación. Y la sabemos porque cuando nos llegan aquí a la consulta, vienen con un dolor de cabeza bien grande, pero gracias a Dios que nosotros se lo solucionamos. Ya. Bueno, yo también, mi palabra es importante, que la sexualidad es algo natural, que hay que hablarla como se habla de cualquier cosa y que puedes conversarlo con tu niño de forma natural, porque es mejor que esté informado y que no lo vea como algo tabú, algo de lo que no se debe hablar, porque tú eres el que le vas a enseñar a tu hijo que la sexualidad vale la pena vivirla con libertad, con responsabilidad y con placer, y no una vida reprimida, engañada o sea engañosa de un tema del cual no se habla, que no se debe hablar porque es vergonzoso y causa culpa, como nos han enseñado la mayoría de nosotros. Entonces, hable con sus hijos, no hay edad para hablar, o sea, puedes hablar desde que es pequeño, puber, adolescente, primero hablaste cuando eras niño, puedes hablar de adolescente, aprovecha películas, algún cartel publicitario, una publicidad en televisión, muchos comentarios, vean las series con ellos, se interesen en lo que hacen ellos. Entonces, en definitiva, lo más importante, confianza en la relación con tu hijo. ¿Y cómo la logras? Interesándote en temas que a él le interesan. Exacto. ¿Por qué no se va a interesar en los tuyos? Tú eres el que tiene que interesarse como padre en lo que hacen tus hijos. ¿Bien? Muy bueno, cierto. muchísimas gracias por haber estado. No. Gracias, Pedro, por la invitación. Chao, ya nos vamos a ver pronto en otro programa de educación sexual los tres, contestando preguntas. ¿Cuándo empieza la vida? No, cuando empieza la vida. Sí. Bueno, cuídense. Chao, mucho. feliz noche. Cuídense. Gracias. Igualmente. Gracias, Pedro, por la invitación. Un abrazo y nos vemos el domingo. Un gusto. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana con otro tema que ya vamos a ver de qué hablamos. Suerte, Chao, gracias a feliz ustedes, noche. un placer. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos.